nombre completo es José Agustín Rivero, tengo 62 años. En Malvinas estuve más de 72 días por algunas tareas que había que realizar en el lugar. En mi caso particular, la guerra para mí, yo entré a una Fuerzas Armadas, ingresé a un instituto militar y te preparan para una guerra. En época de paz uno se prepara para cuando llegue el conflicto. Nunca uno piensa que va a llegar hasta que nos tocó que llegara. Para mí significó mucho la guerra, el antes, y significó mucho más el después. Porque hay uno cuando regresa, que tiene la suerte de regresar, uno puede ver que si puso en práctica todo lo que te enseñaron, aprendes a valorar un montón de cosas en la isla cuando estás solo, tu familia, tus hijos, tus padres, tu trabajo, tu propia vida valorás. Y a mí me ha servido mucho el antes y el después. El olor más fuerte fue la pólvora. Después, en menor escala, la humedad, el barro. Y después muy poco, pero porque era la zona muy fría y la estación del año hacía que por allí los cuerpos que había que levantar no estaban todavía como una osamenta con olor, pero lo más fuerte el olor a pólvora. ¡Pum! El silbido de las bombas que vos tenías cada 2 o 3 horas. Era un silbido que te penetraba en los oídos, que no te dejaba dormir, era cada 2 horas. Y lo que más te queda grabado es el sonido de la madrugada. O sea, hasta el día de hoy, 2 o 3 de la mañana, mi cuerpo se despierta como si estuviera en el combate. O sea, me refiero a que me despierto y tengo que gestionar nuevamente mi sueño. En el tema tacto, vuelvo a repetir que por ahí tiene mucho que ver con nuestra experiencia militar, lo tenés muy intacto para todo, no solamente en lo físico, sino en lo visual o en lo mental, tener un tacto para hacer tal cosa también, porque no solamente nos estamos refiriendo al tacto de tocar algo, ¿no? El hecho de emplear ese tacto que en la guerra se le llama técnica. No he tenido grandes problemas, ni por el frío, porque también el tacto también te puede afectar por el frío, por tener piedra de trinchera o las manos que se te congelan. La gente no sabe, te enseñan a que para que vos no tengas congelamiento y principio de congelamiento en las extremidades, piernas o brazos, con tu propia orina te tenés que lavar las manos, ¿no? Entonces todo eso uno lo pone en práctica en el momento que está en guerra, o sea, nunca lo hizo antes y ese momento lo tenés que hacer. El sabor de cada cosa que comías, es como que la saboreabas, o sea, nos entregaban las raciones y había que hacerla durar lo que más que se podía, entonces cada cosa que uno hacía le tomaba el sabor y era único, pero me ha quedado muy grabado los corderos que mandaron de Río Grande, los familiares de Río Grande y los negocios de Río Grande para Semana Santa, que nos comimos un gran asado después para las Pascuas, ¿no? Eso sí, me acuerdo como si ya fuera que tuvimos misa y después un gran asado. Lo saboreamos como si fuera el último. Lo primero que te voy a mostrar es una revista de esa época, ya está toda destruida. Yo viajé a Malvinas en un avión donde iba toda la prensa. Y en esta fotita cuadradito que está ahí, cuando nos llegaron las revistas y nos llegan los cigarrillos y todo lo demás, la vi y nunca más la solté y todavía la tengo acá. Esta es de la guerra, nos llegó en plena guerra, los primeros días de abril a las islas. También tengo fotos que saqué con la famosa maquinita Kodak, fotos originales de Malvinas, ¿sí? Con dedicatoria y todo, porque después de allá, mientras se pudo, se las mandé a mi madre. Entonces, aquí está el hospital de Malvinas. Y después, cuando fui ahora a las islas, pude traer un pedazo de colcha o manta, un pedazo de remascaramiento,
entre otras cosas, porque traje algunas municiones también que están en casa, y además, para que ustedes vean, una latita de picadillo que está intacta, solamente un enrumbre en la parte de atrás. O sea que en ese sentido el material que se hacía en Argentina era bueno, ¿sí? Y este rosario, yo dejé el rosario que llevaba y este rosario estaba en una tumba de los veteranos de guerra del 25, fallecidos. Así que dejé uno y me traje uno para tener recuerdo. Y el mejor recuerdo que me traje es poder haber regresado a la isla Malvinas. Las Islas Malvinas, para aquellos que hemos estado, es una parte importante de nuestro territorio, tiene muchísima riqueza para nuestro país que está sufriendo tanto los problemas de economía y por eso también luchamos para que nuestros muertos no salgan de la isla, porque el día que salgan de la isla no vamos a tener ningún derecho a reclamo por nada. Entonces, desde algunas agrupaciones pregonan que se saquen los veteranos de guerra y desde otras agrupaciones pregonamos de que permanezcan ahí custodiando nuestro mar y nuestras Islas Malvinas. Así que ojalá que pueda haber esas islas ya, por lo menos dialogando. Hay mucho diálogo con los veteranos de guerras ingleses, ellos tampoco sabían dónde venían, ellos también han sufrido muchísimo la guerra, han tenido muchos más muertos después de la guerra que nosotros, muchos suicidios, han sufrido mucho el frío, han pasado mucho hambre y hoy en la actualidad para ellos si vos les preguntás individualmente no les interesa las Malvinas, pero son fuerzas pagas que ellos van a donde lo mandan. Así que ojalá que algún día sean nuestras las Malvinas.